Buenas noches para todas y todos, bienvenidos. Don Ulfrade, señora Marianelsi. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo anda Santa Marta? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Empezaron unas lluvias, pero todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda la marea? Bueno, bien. Sabe que Santa Marta tiene algo malo, que cuando cae una lluvia se convierte en laguna. ¿Eh? Sí, Los desagües. sí, la vía hacia el mar no tiene una buena caída y entonces se represa mucha agua en muchas calles. Entonces es difícil. Pero bueno, todo bien, gracias a Dios. Bueno. ¿Y cómo anda la Plata Huila, señora Marianelsi? Está sin audio. Tiene que activar el audio. Ahora sí parece ser. Muy buenas noches, profe. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra mucho. Sí, señor. A mí me fascina ese árbol, pero es el de gigante. La ceiba. La ceiba de gigante, ¿no? Es una cosa inmensa. Eso lo Sí, abraza señor. uno, lo abraza uno y no alcanza. En México me llevaron a conocer el árbol del tule, un árbol como de 300 años, Ah, inmenso también. más Señora inmenso, Olga, sí, buenas señor. noches. Señora Olga, buenas noches, bienvenida. Profesor, a ver si, creo que usted me hizo recordar de algo. Creo que leí en algún momento que Colombia tiene el árbol más antiguo de aquí de Latinoamérica. ¿Sí? No lo tengo claro. Ah, ¿Y bueno. dónde Me, pa- quedará? me pareció, me pareció leer algo así. Le preguntamos a Google. El árbol más antiguo, Google el maestro. antiguo de Colombia. O de América, de América. El árbol vivo más viejo del mundo tiene 4.847 años. Se llama Matusalén, en un guiño del personaje bíblico que vivió los 969 años. ¿Qué más dice? Viaje al árbol más antiguo del mundo. Este es el árbol más viejo. Yo no sé, ¿cuántos años tendrá el de gigante? Uy, es que estos hablan de que el tronco tiene 4.800 años. Pues, vamos a hablar justamente de esas dataciones de años, por el tema de hoy. La línea del tiempo de las eras geológicas, 4.000, uy, no. Es un poquiticos desde el punto de vista geológico. Bueno. Quedé preocupado. Ya llegó la señora Olga y la señora Milady de Córdoba. Señora Claudia, bienvenida. Ahí hay una cajita de chocolate de blanco. Me quedé preocupado. Buenas noches. Señora Claudia, bienvenida.
Buenas noches, profesor Miguel, compañeros, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida, señora Claudia. Gracias, Buenas noches, profesor. Ya no está disfrazada. ¿Cómo estás? ¿Cómo, profe? Ya no está disfrazada de sol. Muy bonito. Profe, usted dijo que sea creativa la cartelera, la maqueta. Me fascinó, muy bonito, muy bonito. La felicito. Gracias, profe. Dijo, la maqueta debe ser creativa. Eres todo un sol. Muy bien, no, excelente. Es que yo pensaba, decía, bueno, ¿qué hago aquí? Tengo que ser algo creativo. Decía, pero ¿qué hago? Y entonces mi hija siempre me dice, ay, mami, tú eres un sol. Y yo, claro, ahí está. Voy a disfrazarme, voy a ponerme una cara de sol y ya, la maqueta. No sé si de pronto, no sé si ustedes se dieron cuenta, y compañeros, no coloqué Plutón, porque ya no es un planeta. Plutón no es un planeta ya. Ya no está clasificado como un planeta, sino como un planetoide. Entonces, como un planetoide, por ser pues un planeta enano. Tiene muchas teorías, hay muchas teorías. Dice, por ejemplo, que es un planeta que tiene varios como planetas alrededor de él o cerca de él, que son como, más o menos, vi como 3, 4, que está el Eres, el Siris, creo que hay uno que es un nombre todo raro, pero yo vi como 3 o 4, entonces lo han catalogado pues como no planeta. Y lo otro que vi que yo investigué es que es un planeta que es el único planeta que no limpiado las órbitas que hay alrededor, es lo que tengo entendido. Y es un planeta, yo no sabía, ese planeta dura dizque 240 y no sé cuántos años en dar la vuelta al Sol. ¿Sí es así o no, profe? Es el más, la elipse más grande que tiene que dar alrededor del Sol. Sí, señor. Exacto. Entonces Plutón, también por lo que le digo, está acompañado por más planetas, por decirlo así. No es como la Tierra o Júpiter, sino tiene más planetas a su alrededor. Por ser liviano, por ser como gaseoso. Y la otra es la masa, o sea, la masa de Plutón. La masa de Plutón es como de un 7%, creo que es de masa. O sea, no tiene la suficiente masa como para que sea un planeta para que gire su órbita. Y es muy lenta. Exacto, profe. Yo más o menos todo eso investigué, porque es que el que me dijo, uno de mis hijos fue que me dijo, mami, no, ¿para qué colocas Plutón si Plutón ya no existe? O sea, ese planeta ya no está, mami. Pero yo estaba mucho más informados, profe, porque me dijo, mami, en el 2006, la no sé qué de astronomía de Europa, no sé qué astronomía. El Congreso Mundial de Astronomía ¿sí? Llegó a ese consenso. Ya sí. Hace mucho tiempo, pues que se les clasificaba, pero ya llegaron a un consenso, entonces ya es bien importante el tema. Don Juan, bienvenido. Sí, entonces, pero bueno, compañeros. Gusto de saludarlos, hace tiempo no los veía, hombre. Sí, ¿no? Muy perdido. Bueno, muchas ocupaciones. Qué bueno. Gracias, profe, gracias. Pero he estado pendiente de las clases, del diplomado. Estaba ahí pendiente. Bueno. No, pues tengo un poco de tareas para desatrasarme, pero ahí voy. Así son las cosas cuando uno tiene tantas actividades. Yo realmente los admiro y yo entiendo que tienen que hacer un gran esfuerzo para defender su tiempo para poder estudiar, porque pues ya los compromisos, la vida familiar, la vida social, cultural, política, religiosa, deportiva, uno tiene un montón de facetas. Y ahora una más que es estudiar. Bueno, entonces eso tiene lo importante es que no nos perdamos y que
y que saquemos el tiempo para desatrasarnos cuando nos demoremos. Claro, claro. No hay ningún lío, no hay ningún problema. Gracias, profe, gracias. Bueno. Entonces, hace 8 días me iba dando una chiripiorca con esa vacuna, ¿verdad? Ay, profe, discúlpame, por favor, ¿cómo siguió, profe Miguel? No le pregunté. Sí, terminamos la clase, ya tenía tos y tenía fiebre. Sí, claro, por no, eso pues, es que esa vacuna es fuerte, esa vacuna fuerte. No, pues las 2 veces anteriores, pues la primera noche, pues ha sido complicadita con fiebre, con escalofrío. Dije, no, me voy a poner mi pijama y me voy a formar una guapanela y me voy a dormir. Y salí de aquí de la oficina a la habitación y se le agudizó el malestar. y me dio un malestar. Pobrecito. Y me tiró al piso. O sea, no me pude tener, me tocó tirarme a la cama porque si no me había apagado. Ay, pero... Ay, no, pero Uy. yo no, claro, fue por cuestión de unos 2 minutos, creo yo. Ya después ya empezó y ya me metí a la cama y ya descansé y bueno. Pero siempre me iba dando duro esa tercera fase, esa tercera y ya estamos para la cuarta. esa sí la voy a pensar otra vez. Profe, ya la cuarta, ya estamos para la cuarta dosis. Si yo estoy pensando para la tercera. Yo venía aplicándome las de la influenza. Sí, cada año, pues para la gripa. Sí, pues a los mayores de 50 nos vacunan en las EPS gratis y las Secretarías de Salud. Y en Europa y en los países donde hay invierno o al contrario, vacunan a los adultos porque el invierno es muy fuerte. Claro, claro. Entonces, para prevenir, lo vacunan a uno contra la influenza. Y eso ya más o menos es algo recurrente, algo normal, de todos los años. Incluso venía SARS-1, que es el predecesor del SARS-2, que es el COVID. ¿Sí? Entonces, yo antes de que llegara el COVID, antes como unos 2 o 3 meses, nosotros salimos a veces los sábados aquí o los domingos a almorzar aquí muy cerca a un sitio que se llama Zipacón. Y fuimos y almorzamos y saliendo estaban vacunando a los adultos y fuimos y nos vacunamos. Y ya veníamos como 2 o 3 años que veníamos siempre colocándonos la vacuna de la influenza porque, pues como por prevenir el tema de las gripas, ¿no? Y mire que eso se va a volver, es muy probable que se vuelva algo recurrente, porque ese virus va a seguir circulando. Sí, claro, es ya no se va. Por allá en Europa hay una variante, no sabemos si todavía sí es una variante o puede ser otro tipo de virus o puede tener otras explicaciones porque todavía no, los científicos dicen que no tienen la suficiente información y ya han detectado más de 300 casos de problemas hepáticos al hígado de manera muy extraña. Entonces, han propuesto como una de las hipótesis es que puede ser, porque parece ser que los enfermos les ha dado, a un porcentaje importante les ha dado COVID. Y la mayoría son niños, son niños pequeños, son menores de edad. Entonces, no se nos haga extraño que ese tema de las vacunas y de la inmunización, eso va a ser algo recurrente de aquí para allá. De aquí en lo que nos toca ya, eso va a estar presente. Así como don Carlos Rincón, bienvenido. Buenas noches, profe. Gracias. Que he tenido ahí problemas con el internet, pero ya estoy firme. Bueno.
Bueno, entonces, sí, ese va a ser un tema que muy probablemente va a ser recurrente. Por ahí escuché una entrevista que le hicieron al CEO, que llaman al director o al inspirador de Microsoft, al señor Bill Gates, y él dice que tenemos que prepararnos para nuevas pandemias, con nuevas enfermedades. Señora Olga, ¿cómo me le ha ido? Me quedé muy preocupado la clase anterior, escuchándola que estaban las cosas muy delicadas por allá en Antioquia. ¿Cómo siguen las cosas? Está sin voz, está sin audio. Está sin audio. Ya, ya. Ahora sí. Ya. No, todo está bien, ya todo está calmado, ya. Solo que es que ahora 8 días se me cayó el internet antes de terminar la clase. Pero ya el tema... Y me quedé preocupada que no se nos fuera a morir, porque es que, profe, es que usted no se puede morir, porque es que usted nos tiene que dejar herencia, tiene que hacer un testamento, no se puede morir. Bueno, no, pues ahí estamos. Encartada pegó. No, pues ojalá uno pueda... No vaya a pagar las deudas. Y lo mismo la señora... Que sepa, profe, no puede dejarnos las deudas, hay que hacer un testamento. La señora Milady también el viernes pasado. Sí, señora. No, profe, me disculpa, le cambio el tema, es que me preocupaba por mi hijo porque es que la aplicación se bloqueó, está en la clase 10, pero mandamos la actividad del número 10 y la 11 no ha querido entrar, le escribí a la coordinadora y no me ha respondido, entonces por eso le estoy preguntando por acá, me disculpa, pero me toca. Entonces la aplicación no abre, la clase 11 no abre, entonces quedamos bloqueados. No, toca mirar a ver qué es lo que está pasando. Ya le decimos a Matica que nos ayude con este tema. Sí, listo, sí. Gracias, profe, mil gracias. Bueno, ahora con todo gusto. Bueno. Y una vez, Martica, estoy en clase. No, es que es para que me hagas un favor y revises la plataforma que Genaro no puede entrar a la guía 11. A ver si me ayudas con eso, pero mañana temprano, porque a esta hora ya estamos en las nocturnas. Pero para que me hagas ese favor, porque a mí se me olvida tomarme las pastas para la memoria. Bueno, gracias, Martica. Bueno, un abrazo, feliz noche, chao. Listo, ya quedó. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, vamos a empezar nuestro tema, nuestro primer tema del ciclo 4. O sea, ya estamos empezando los grados 8º y 9º. Ese primer tema, ¿cómo fue que dijimos que se llamaba? ¿El sistema solar, profe? El universo y el sistema solar. Bueno, pues ese tema es un tema muy bonito, el universo y el sistema solar. Es un tema muy bonito porque ¿qué? Porque el tiempo estelar y el Big Bang, eso. Porque pues nos ubica en todo el proceso de evolución, creación de la Tierra, la aparición del Sol, de las galaxias, hasta llegar a la famosa teoría del Big Bang, que pues es una teoría, es una teoría, nadie dice que las cosas pasaron así, pero pues es como la teoría más, mejor sustentada, mejor fundamentada y que explica algunos fenómenos. Puede ser que esté completa, puede ser que esté incompleta, pues los científicos siguen trabajando sobre ella, siguen manejando hipótesis, pero pues hasta ahora es como la que más nos permite explicar cuál es el origen del universo. Hablan de una gran explosión. Big Bang significa eso, gran explosión. Entonces, los científicos
han venido observando, bueno, nosotros hoy tenemos una ventaja muy grande, por ejemplo, con relación a los astrónomos y filósofos de la antigüedad y de la Edad Media. Ellos lo máximo que podían era a través de un microscopio con unos lentes, tratándolos de graduar y poniéndolos a diferentes distancias. Mira, nosotros hoy tenemos la posibilidad de enviar naves y telescopios espaciales. Sí, pues además de que tenemos en la Tierra más de 25 telescopios con diferentes características, con rayos infrarrojos, bueno, con unos espejos muy potentes, con ultrasonidos, que permiten irse desplazando en el espacio, o ir profundizando en el espacio, irse enfocando, y eso más o menos es como irse devolviendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque la teoría del origen de la Tierra dice que hubo una gran explosión y que a partir de ese momento empieza a aparecer dos fenómenos que son el espacio y el tiempo. Entonces, hay teorías que dicen, y a partir de ahí se empieza a expandir la materia. Entonces el universo está en proceso de expansión, de ampliación, o sea, se está separando los diferentes elementos. Entonces los científicos han hecho proyecciones y tratan de devolverse a ese punto donde se da esa gran explosión. Y pues han llegado a cosas muy interesantes, a conclusiones muy interesantes. Y pues esa teoría pues permite entender muchos de los fenómenos que existen hoy en el universo. Nosotros apenas somos una galaxia entre millones y miles de millones de galaxias. Y la estrella en la que nos dio la vida, la que nos da la energía todos los días, la que le da la energía a las plantas para la alimentación nuestra, ¿sí? Esa es una estrella entre miles de la galaxia en la que vivimos. Entonces, pues nosotros tenemos que tener como presente esa condición que tenemos los humanos, que somos un grano de polvo dentro del gran universo que existe. Les decía yo la semana pasada que no se preocupen por el tema religioso. Lo que han planteado, pues nosotros, nuestra influencia es de Occidente y somos de cultura cristiana. Y es la Biblia, digamos, la que nos da la orientación desde el punto de vista espiritual. Entonces, la explicación que la Iglesia católica, no conozco muy bien el tema de las otras iglesias de origen protestante, es que la presentación como se hace en el Génesis, en el libro del Génesis, del origen del universo y de la vida y del hombre, ¿cierto? Pues tiene las mismas fases, tiene el mismo procedimiento, pero está planteado de una forma tan sencilla que cualquiera lo puede entender. Entonces ellos dicen que es una metáfora, que pues era imposible que se pudiera explicar el universo hace 2000 años, no había microscopios, no había avances científicos. Lo que a simple vista podíamos ver, en ese tiempo se pensaba que la Tierra era plana. Hace 2000 años nadie tenía claro que la Tierra fuera redonda. Eso lo vienen a descubrir por allá en el siglo XIV, ¿sí? Con Galileo. Es que hoy vienen a hablar de que la Tierra es redonda. Se pensaba entonces que las estrellas eran las que giraban alrededor nuestro y el Sol giraba alrededor nuestro porque todos los días daba la vuelta.
Lo mismo la luna, que todo, y que el centro era la Tierra, era una posición, una visión geocéntrica. Bueno, con esto quiero decirles que si ustedes miran que primero se hizo la luz, o sea, es decir, que se separaron las tinieblas y la luz, pues eso tiene que ver con la aparición del Big Bang, tiene que ver con la aparición del sistema solar, tiene que ver con incluso la aparición de la Tierra. Después se separaron la tierra de las aguas, ¿no? Pues eso ya tiene que ver con el enfriamiento de la Tierra y la posibilidad de que se fue creando una atmósfera, y dentro de esa atmósfera se dio una fusión, unos átomos se fusionaron y apareció el agua, el vapor de agua, y se fue enfriando y pues completó, pues según los estudios, cerca del 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua. Solamente hay un poquito menos del 30% que está emergido. De resto, todo es agua. Entonces, nosotros somos parte agua justamente porque eso sucedió. Después dice que aparecieron los peces y después las aves, ¿cierto? Y nosotros sabemos que pues eso fue, o sea, que lo que la ciencia ha dicho es que la vida surgió en el agua, en el océano primitivo, ya lo hemos visto en algunas guías. Entonces, después los peces, después los anfibios, después las aves y los mamíferos, y por último, el último día hizo al hombre, ¿cierto? ¿Y a la mujer que la sacó de dónde? ¿De dónde sacó a la mujer? De la costilla de la costilla de Adán, por eso decimos, ahí viene mi costilla. Sí, por eso dice uno. Ahí está mi costilla. Ahí está mi costilla. Eso. Entonces, esa misma forma muy sencilla, muy fácil de entender, es lo mismo que hoy estamos, después de 2000 años, estamos descubriendo que sigue siendo eso mismo, pero con más información, con muchísimo más sustento científico. Y quiero decirles que uno de los observatorios espaciales más importantes que hay lo tiene el Vaticano. Y ellos tienen un área especial dedicada al desarrollo de la ciencia, porque entienden, o bueno, yo presumo, ahí sí ya es una especulación mía, es que si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues nosotros tenemos que ser curiosos. Somos curiosos. Indagamos, investigamos y queremos saber más. Queremos, sí, esa es parte de la naturaleza nuestra. Entonces, eso no se ve una contradicción entre las creencias religiosas, la fe religiosa y el conocimiento científico. Entonces, quiero ser claro en ese tema porque no es nuestro propósito en ningún momento rebatir, cuestionar o presentar como alternativa de interpretación la visión científica con relación a la visión religiosa. Entonces, no, son dos miradas que se complementan. Incluso la mayoría de los científicos, no muchos, sino la mayoría de los científicos que investigan estos temas, profesan su religión. O sea, no hay una contradicción ni una incompatibilidad entre religiosidad y ciencia. ¿Sí? Esa contradicción no existe. Ya ha sido superada. Hubo una época en que sí, todo lo que no se pareciera a la Biblia, pues era, y lo mismo desde otra corriente, digamos, desde el materialismo, decían que la religión era una falsa, etc. Eso ya hoy nadie lo defiende. Ya hoy partimos de reconocer diferentes facetas. Una es la del conocimiento, que tenemos que todos tratar de conocer y entender mejor nuestro mundo para poder vivir en él
para poder desarrollar nuestras potencialidades, nuestras habilidades, nuestros talentos, ¿cierto? Y para poderlo hacer, pues necesitamos conocer de la mejor manera el universo, el cercano, el lejano, el extra grande o el micro, el que vive en nosotros y está interno en nosotros y en todas las cosas, que son los elementos microscópicos, el átomo. Entonces, de eso se ha encargado la ciencia, de indagar, de investigar sobre esos temas. Bueno, no sé si quieran hacer algún comentario sobre esta primera introducción, las y los escucho, si quieren hacer algún comentario. Entiendo que a algunas personas les ha generado alguna preocupación, alguna angustia. Yo lo que quiero decirles es que no se angustien, que eso no hay algunas personas me escribieron en un comentario que pues no, yo podía decir todo lo que quisiera, pero que ellos seguían creyendo en la visión de la Biblia. Y yo no quiero en ningún momento decirles que eso no es cierto, no, eso es lo mismo, pero presentado de otra manera. Sí, ahí no hay una contradicción y pues no queremos cambiar sus creencias, somos muy respetuosos de lo que ustedes crean y simplemente pues hacemos es la enumeración de unos hechos que pues están en todos los textos. Si ustedes miran los libros de sus nietos, de sus hijos, en biología, en geología, en ciencias sociales como en ciencias naturales, pues eso es lo que se trata de mirar, la evolución de la vida, ¿cierto? La evolución de la materia, de cómo surgió. Entonces, eso lo hace la ciencia y hay unas ciencias específicas, la geología, la astronomía, que se dedican a eso. Pero en ningún momento es nuestro propósito entrar en contradicción con la posición religiosa de ustedes. Don Ulfrades tiene la palabra. Profe, tengo entendido que la ciencia no ha sido certera con todos los conceptos que ha dado sobre el inicio de la vida, ¿no? Sobre el inicio del sistema y todo. No ha habido algo concreto que diga la vida del ser humano inició así y el universo inició así de esta manera y que haya sido comprobado. Completamente de acuerdo. Lo que la ciencia hace es intentar aproximarse y no tiene respuestas acabadas, no son verdades absolutas, ¿sí? Son teorías para explicar, ¿sí?, determinados fenómenos, que van cogiendo fuerza y los científicos de la misma disciplina las aceptan. Bueno, pero puede ser que haya un descubrimiento muy importante y cambie completamente eso. Sí, eso es esa es una de las características del conocimiento científico, es que está en permanente evolución y no hay verdades absolutas. ¿Sí? Sí, don Ulfrades. Sí, bueno, entonces para complementar la idea que tengo es que escuchándolo usted decía que aparecieron los peces y aparecieron. Tampoco quiero entrar tampoco en un debate ni religioso, ni científico, ni nada, pero sí el poco conocimiento que tengo es que no es que apareció, es que Dios decía, hágase la luz, creó, que aparezcan los peces, que aparezcan, no es que aparecieron de la nada, sino que Él ordenaba y así se daban las cosas. Entonces, solamente eso, profe. Gracias de todas maneras. No. Pues ese es justamente el propósito de esta reflexión. Es que la concepción que plantea las iglesias es la del creador. ¿Sí? La creación. Claro. Mientras que la ciencia no habla de la creación, habla de la evolución o habla
Exacto. Y entonces, pues cuando vemos las eras geológicas, vemos que la vida nace en el mar, que después aparecen que después esas mismas especies empiezan a salir al aire y se convierten en anfibios, ¿cierto? Y después esos anfibios ya se les enfría la sangre porque ya permanecen en el continente y se vuelven mamíferos, ¿cierto? O sea, esa evolución está en las eras geológicas, ¿sí? Pero porque la ciencia no parte de la creación, mientras que la religión sí parte de que fue Dios, con su poder y con su bondad absoluta, quien creó, ¿sí? Creó todo lo que existe y lo plantea organizado en 6 días, ¿no? En 6 días. Sí. El último día somos nosotros y el séptimo descansó, ¿cierto? Entonces, eso mismo, digamos que hace 2000 años, cuando se escribió la Biblia, ¿cierto? Cuando se empezó a escribir, bueno, más o menos es hace unos 2000 a unos 1500 años, más o menos duran como unos 300 años, 400 años escribiendo la Biblia. Entonces, pues no era ni entendible, no se podía explicar como lo estamos explicando hoy. Entonces, ¿qué dicen los científicos hoy? Que la teoría del Big Bang es la fuerza inicial y que esa fuerza inicial es Dios, es la voluntad de Dios, ¿sí? Los científicos dicen ese tema. Don Carlos Rincón tiene la palabra, bienvenido. Bueno, buenas noches, gracias. Pues también pues opino sobre el tema, que incluso pues algunos científicos o estudios también hablan de que, digamos, la aparición al comienzo de la vida hace 65 millones de años, que comenzó a aparecer el Homo sapiens, y de ahí para acá, pues que comenzó a crearse como, de ahí al parecer viene el hombre, pero pues como son teorías y nadie sabe, pues ese también es otra polémica, porque pues realmente no se sabe, pero pues básicamente hablan eso. De acuerdo, o sea, no sabemos cómo fue, pero lo que sí sabemos es, por ejemplo, que aquí en Colombia, aquí muy cerca, aquí en el lado de Soacha, bajito y bajando por la mesa, se han encontrado huesos humanos de 3.500 años, 2.800 a 3.000 años, y ya son, o sea, hay hallazgos arqueológicos. Lo que hacen ellos es tratar con eso de explicar cómo fue qué tipo de sociedad era, pero no tienen certezas, ¿sí? Y lo otro es esto, es que la teoría del Big Bang, alguien tuvo que haber creado esa fuerza inicial. Entonces los científicos y la iglesia dicen, esa fuerza inicial que generó el Big Bang es Dios. Esa es la voluntad de Dios, ahí está la fuerza de Dios. Pero es lo mismo, lo podemos explicar en 7 días o lo podemos explicar como lo voy a explicar yo ahorita. Entonces voy a decir, mire, hace 15.000 años se supone que fue el Big Bang. O sea, que el mundo que conocemos hoy tiene aproximadamente 15.000 millones de años. Nuestras galaxias se crearon hace 12.000 millones de años. El sistema solar tiene 4.600 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años de haber surgido. La vida en la Tierra, 3.500 millones de años. Y hace 3.400 millones de años, desde hace 3.400 millones de años, tenemos el fenómeno de la fotosíntesis, que es ese fenómeno por medio del cual las plantas convierten en oxígeno el gas carbónico. Entonces, estamos hablando de millones de años. Y hay todo hay todos unos periodos que los vamos a ver, que son el periodo, la era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica, ¿cierto? Y el hombre apareció apenas hace 200.000 años, no 1 millón
no en millones de años, sino solamente 200.000 años que apareció el hombre sobre la Tierra. O sea, somos unos pollitos, profe. Somos de las especies más jóvenes. Somos de las especies más jóvenes que existen. Entonces, y lo que nosotros conocemos como historia, digamos que las sociedades más antiguas pueden ser las chinas y no pasan de 4.500 años. ¿Sí? Egipto, Mesopotamia, los incas, los hindúes están por el orden de los 3.000 años, o sea, 1.000 años antes de la aparición de Jesucristo. Son las primeras civilizaciones que podemos decir, mire, funcionaron en tal parte, encontramos vestigios, hay unas fórmulas para determinar la antigüedad de determinados productos, eso se llama la prueba del carbono 14 por radiación. Hay otras formas, por ejemplo, unos fuertes que existieron en Estados Unidos, los construyeron con árboles, los primitivos, y a través del estudio de esos árboles que ya hoy son casi que petrificados, el número de aritos que tenían en el tronco, pues permite establecer la edad de esos árboles. ¿Sí? Entonces, nosotros, los seres humanos, somos unos niños, digámoslo así, que estamos hasta ahora empezando a conocer el universo, a conocernos a nosotros mismos y a conocer el universo. Entonces, por eso es tan bonito conocer, si ustedes miran hace apenas, ¿cuántos años? Un poquito más de 600 años, creo yo. El mundo europeo consideraba que la Tierra era plana. Que la Tierra era plana y que entonces si usted cogía, y como pues todos los continentes están rodeados de mar, entonces había un momento en que usted salía en el mar y le decían no salga sino hasta cierto punto, porque ahí para allá puede haber un vacío, ¿sí? Y entonces usted se va al vacío y hasta ahí llegó, porque esa era la visión. No sabían que la Tierra era una esfera, no sabían eso, no sabían que el Sol es el centro del sistema solar, porque desde la Tierra se ve al contrario, se ve que el Sol todos los días sale y se oculta. Entonces, pues usted dice, no, pues el Sol está girando alrededor de la Tierra. Lo mismo la Luna. Pensábamos que la Luna sí gira alrededor de la Tierra. ¿Cierto? Eso le iba a decir, alrededor de la Tierra. Yo estaba esperando que usted terminara, profe. Bueno, la escucho. No, yo estaba esperando que usted terminara y dijera eso que yo le iba a decir, profe, pues, hasta tengo entendido, la luna es la que gira alrededor de la Tierra. Bueno. Ay, profe. Le sentó bien la vacuna, profe. Sí, no. Entonces, pues conocer cómo está organizada la Tierra, cómo se fue enfriando, cómo en su núcleo están los materiales más pesados, el hierro, el níquel, ¿cierto? Después viene un manto, ¿cierto? Que la envuelve hasta encontrar ya en la superficie terrestre, y cómo se van organizando de acuerdo a la densidad de cada uno de los elementos. Es bien importante hasta llegar a la atmósfera donde están los gases. O sea, esa condición es la que permitió que surgiera la vida en la Tierra, ¿cierto? O sea, independientemente si es una creación de Dios o si es una evolución de la naturaleza o de la materia, o como cada quien de acuerdo a su posición, no hubiera sido posible sin esa capa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está demostrado que los rayos ultravioleta
y la radiación solar, perdón, la radiación solar quema a la superficie de los planetas, y hay planetas en que en el día alcanzan unas temperaturas altísimas y en la noche tienen temperaturas bajo cero a través de sus procesos de rotación, que también ya los conocemos hoy. Es que el ser humano ha tenido que aprender muchísimo. Mire que ya hoy parte del debate entre las grandes potencias, por ejemplo, está por colonizar la Luna. ¿Sí? Nosotros en el 69, en esa pelea entre la Unión Soviética y Estados Unidos, a ver quién llegaba primero a la Luna, quién llevaba un astronauta. No solamente quién llegaba, sino quién llevaba un astronauta a la Luna. Pues fue una pelea muy, muy importante, porque nos permitió salir de nuestro entorno. Pero una vez se superó eso, pues se archivó. No era del interés. Hoy, por el contrario, hoy hay un interés muy grande. Señora María Nelsi, la escuchamos. No, estaba pensando. Pensé que estaba pidiendo la palabra. Entonces hoy, por ejemplo, hemos descubierto que la parte de la Luna que nosotros vemos siempre es la misma. O sea, la parte que se ilumina de la Luna siempre es la misma. Y hay una parte que nosotros no conocemos. Resulta que los chinos ya lograron llegar a la parte oscura de la Luna y lograron cultivar plantas que después se les murieron, pero ya lograron, o sea, ya demostraron que si montan un buen vivero allá se puede producir comida. ¿Sí? Hay unas empresas que están discutiendo la posibilidad en el cinturón de asteroides y algunos asteroides que están cercanos a la Tierra, traer minerales. Hay unos que tienen mucho oro, platino, cobre, ¿sí? Y se han sentado a mirar y a evaluar cuánto podría ser y cuánto podría valer en la Tierra y cómo se puede traer. ¿Cómo sería una expedición para ir a traer minerales de un asteroide? Traerlo para acá. Entonces, den en cuenta que el tema es sumamente interesante. O ustedes vieron el rover que está hoy en Marte, ¿no? Un carrito con muchos instrumentos científicos, y ahora tiene un helicóptero que sale, mira, va y como un dron, ¿cierto? Va y toma fotos y revisa y toma medidas y hace cosas y vuelve y deposita otra vez en el rover. Y eso, pues, hoy ya es una necesidad muy importante. Y yo les he comentado varias veces que hay un señor que se llama Elon Musk, que es el dueño de Tesla, que es la empresa que está produciendo los carros eléctricos, que es dueño de Space, que es la empresa que está llevando hoy los astronautas a la estación espacial, ¿cierto? Que él está planteando colonizar Marte. Que el propósito es que en el 2030 ya haya en la Luna una estación y estemos yendo rumbo a Marte. Y él tiene una tesis muy, muy interesante, pues que no es descabellada, y es que dice, mire, aquí puede haber un colapso ambiental, por una razón, porque no estamos tomando las medidas que nos toca, aunque sí las estamos tomando. Pues el carro mismo eléctrico, que ya hoy más o menos están un poco más caros, pero ya casi se acercan al carro de gasolina, pues eso ya es un gran avance. Eso va a permitir en un periodo muy corto de tiempo dejar de quemar carbón, dejar de quemar combustible fósil. Y eso pues va a bajar el calentamiento, porque eso juega un papel importante. Pero también dice, puede haber una pandemia, puede haber un cataclismo ambiental. O el tipo dice, o puede haber aquí una guerra nuclear.
Y en una guerra nuclear, si a usted lo atacan, pues usted se defiende. Y de eso no queda. El tipo dice, oiga, toca pensar en que la humanidad se vuelva interestelar. O sea, que no solamente sea terrícola, sino que hayan unas colonias que empiecen a mirar. Y ese es el futuro de la humanidad. O sea, el futuro de la humanidad es ir a Marte, que es uno de los planetas muy cercanos nuestros. Nosotros somos el planeta número ¿qué? Estaba Mercurio, Venus, el tercero, profe. Tierra. Exacto. Marte es el cuarto, es el que sigue, el cuarto, es nuestro vecino. Júpiter. Vamos a ir donde el vecino. Lo que pasa es que para ir donde el vecino en una nave espacial nos gastamos como 8 meses para llegar allá. Cuando lanzándola, haciendo los cálculos para que el trayecto sea el periodo más corto entre la Tierra y Marte, porque cada una va haciendo su propio proceso de una elipse alrededor del Sol. Entonces, hay solamente en el año, y creo que es cada 2 años, un punto que es muy cerquita, y ahí es donde todos lanzan satélites, naves espaciales, telescopios, porque es el momento más corto. Si lo hacemos en el más largo, pues eso puede durar muchísimo tiempo. Nosotros todavía no sabemos movernos muy bien en el espacio. Hasta ahora estamos dando nuestros primeros pasos. Pero hay que pensar que el ser humano ya hoy tiene los elementos, tiene la información, tiene el conocimiento, tiene la tecnología. No quizás la más adelantada, pero la van a estar evolucionando, la van a estar haciendo posible para que eso suceda. Hay una teoría que se llama el transhumanismo. Ustedes van a empezar a escuchar hablar de eso porque es un tema muy fuerte. Y es que plantean que ya la era del ser humano, como la conocíamos, ya está pasando. Ya, por ejemplo, hablan de los implantes cocleares. Cuando uno tiene problemas de audición, le colocan un implante, ese implante se lo conectan al cerebro y una computadora chiquitica aquí en el oído, y esa computadora es capaz de traducir el sonido y enviárselo directamente al cerebro. Y el cerebro logra leer la información que son sonidos. Entonces, eso ya está sucediendo. O sea, ya estamos modificando al ser humano. Hay personas que tienen un implante en el corazón que se llama un marcapasos. Pues eso es nada más ni nada menos que una batería que le está mandando una corriente eléctrica al corazón para estimularlo. ¿Sí? O sea que ya de manera no natural, sino de manera artificial, estamos empezando a alargar la vida. Hay unos señores que dicen que la vejez es una enfermedad prevenible. Prevenible. Y hay un instituto que se llama el Instituto Matusalén, que dicen ellos que ya tienen una señora de 43 años, hace 4 años que no envejece. ¿Sí? Entonces, a través de del estudio de las células y de mirar, porque las células se están renovando todos los días. ¿Sí? Nuestras células del cuerpo, del pelo, de todo, se están renovando. Entonces hay un momento en que empieza a aparecer una serie de sustancias y esas sustancias son las que ya no la dejan ser tan vigorosa, sino que empiezan a envejecer. Entonces, des en cuenta que hay unos temas que son muy complejos, y ellos dicen
Por ejemplo, hay personas que han perdido las dos piernas. Por ejemplo, en Colombia era muy usual con el tema de las minas antipersona. ¿Cierto? Un soldado, un niño, un adulto, campesino que iba por el monte, ¡pum! Una bomba de esas y ¡pac! Le volaba las piernas. Pues resulta que hoy hay tecnología que permite ponerle unos implantes y la persona, después de que se adapta psicológicamente, físicamente, de que desarrolla, pues llega a tener más destrezas, más fuerza, más agilidad, son más veloces que el ser humano. Tanto así que los han prohibido, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos, pero han creado unos nuevos juegos para lo que llaman ellos los cyborgs o la tecnología cibernética, ¿cierto? Entonces ya son implantes que se le ponen a la persona para que pueda seguir viviendo y tenga más fortaleza, más durabilidad. Bueno, ¿qué decir de los trasplantes, no? A uno le pueden trasplantar el corazón, le pueden trasplantar el hígado, le pueden hacer una serie de trasplantes de órganos, pues obviamente de otros seres humanos, pero ya han trasplantado, por ejemplo, corazones de marranito. Hace unos años el señor ya se murió, pero le trasplantaron el corazón y vivió un tiempo. Hace unos 6, 8 meses hizo ese trasplante y el señor duró 6 meses. Y después se murió. Bueno, no sé, pues dice... con respecto a esa cirugía, profe, no se sabe si es cierta, pero dice que los médicos dicen que posiblemente el corazón de ese trasplante que hicieron está infectado con fiebre porcina, es lo que le dan a los cerdos, profe. Sí, no sabría. Pero estaba infectado con fiebre porcina, algo así, y esa fue la razón por la que la cirugía no, pues el señor falleció a raíz de eso. Exacto. Ahora, lo otro que se puede hacer es que pueden clonarlo a uno. Con las células de uno lo pueden clonar, así como hicieron con la oveja Dolly. Pueden crear otro Miguel. ¿Sí? Y quitarle el corazón y ponérmelo a mí. Claro, eso se puede demorar un montón de tiempo. Hay unos señores que montaron una empresa que se llama Criogénesis y obviamente pues es para la gente muy rica. Y se están congelando a la gente que le da cáncer, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Congéleme 60 años. Y en 60 años vuelve y despiérteme, a ver qué pasa. Y yo creo que ya dentro de 60 años ya el cáncer ya tiene que ser curable. ¿Qué puede pasar con una persona después de 60 años? Pues yo me imagino que será como si lo llevaran a uno por a Marte o a otro lado, pues uno ya no va a conocer qué es lo que pasa en 60 años. Pero eso no es ciencia ficción. Eso está pasando. ¿Sí? Eso está pasando hoy. Y hay una empresa, y esa empresa es sumamente exitosa económicamente. Porque a la gente le da miedo morirse. A todos nos da miedo morirnos, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, pues ahí está, pues para decirles que nos tocó vivir en una época muy bonita, de muchos sustos, de mucha incertidumbre, de muchas pocas verdades, cada vez menos verdades. Las verdades como que se van relativizando. Vivimos en un mundo de incertidumbre, no sabemos qué puede pasar mañana. Por ejemplo, eso del COVID es una cosa que mandó un mensaje muy fuerte a la humanidad. Decirle, oiga, espere un momentico, repensemos esta vaina, ¿cómo es que es este cuento? Es que esto se puede acabar. O sea, la vida en la Tierra se puede acabar si no tomamos las medidas para mitigar los cambios que estamos nosotros produciendo. Nosotros, pues obviamente nosotros no nos vamos a autorreconocer como plaga. Pero si lo miramos desde el punto de vista de las especies biológicas,
nosotros somos una plaga que está acabando con la mitad del planeta. Es decir, el resto de la Tierra tiene que vernos a nosotros como una especie que se aprovecha de todo para beneficio de esa especie y está acabando con el resto. Y pues la Tierra se defiende. O sea, la vida tendrá que defenderse de alguna manera. Y pues esa primera forma de defenderse puede ser el COVID. Pero es un mensaje, es un mensaje. Por eso es tan importante la educación hoy. Ya no tanto como tema de ascenso social, sino para entender el mundo, para comprender lo que está pasando. Entonces, ese, digamos, es un gran reto. Y más en Colombia, donde más de la mitad de los adultos no somos bachilleres. Tenemos un horizonte para poder charlar de todos estos temas y reflexionar. Y no nos dé miedo, no nos dé miedo en la incertidumbre. Tengan fortaleza en sus creencias, eso les da fuerza. Pero estén abiertas y abiertos a conocer nuevas cosas. Nadie se iba a imaginar que todo el mundo iba a tener este aparatico y íbamos a depender de este aparatico ahora para todo. Nadie, o sea, y eso tiene 20 años, 22, 25 años. No sabemos en 25 años qué inventos habrán y que se vuelvan de la esencia y de lo cotidiano nuestro. ¿Sí? Entonces, antes el tiempo histórico era como muy lento. Los abuelos nuestros aspiraban a que sus nietos se quedaran en el campo. ¿Por qué? Porque los abuelos de ellos no salieron. Sus hijos se habían quedado allá y ellos estaban ahí. Entonces decían, no, pues eso va a pasar. Hoy nadie se quiere quedar en el campo. ¿Sí? Nadie se quiere quedar en el campo. En esa época todo el mundo hacía lo que sus padres hacían. Si yo era agricultor, lo más seguro era que, si mi padre era agricultor, lo más seguro era que yo iba a ser agricultor. Si mi mamá era modista y yo era mujer, lo más seguro era que yo resultaba siendo modista. ¿Sí? Si mi papá era artesano y hacía muebles en madera, entonces yo iba a ser carpintero. ¿Sí? Lo más seguro, el 80-90%. Hoy es completamente lo contrario. Escasamente el 10% de las personas quieren hacer lo que hacen sus padres y se dedican a hacer lo que hacen sus padres. De resto, todos queremos hacer cosas distintas a las que hacían nuestros padres. Y eso está bien, eso no está mal. Lo que pasa es que eso genera incertidumbre. Y el cambio genera angustia. Hay una resistencia natural al cambio. Nosotros tendemos a ser conservadores. A estar en nuestra zona de confort y no salirnos. ¿Sí? Por eso hacemos algo, nos funciona eso, listo, yo me quedo aquí. Ya hasta aquí llego, ya encontré esto, bueno, yo me quedo aquí. ¿Sí? Esa es una visión normal, natural. También queremos tener seguridades. Lo que pasa es que el mundo ya no nos da seguridades. Por ejemplo, el tema de la seguridad social. Pensionarse ya no va a ser tan fácil. Pues nunca lo ha sido, pero hubo un momento en que se creyó que sí era posible. Entonces, el trabajo estable, por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá entró a trabajar al hospital de la Orcua y se pensionó en el hospital de la Orcua. Y entonces le decía a uno, mi hijo, estudie, métase en una empresa y espera que le llegue la época y se pensione. Eso ya hoy no es posible. ¿Por qué? Porque las empresas ya no duran tanto, por la flexibilidad laboral, porque las empresas, pues ahora como ya le consignan a uno las cesantías, le consignan eso, pues sacarlo ya no le cuesta mayor cosa a las empresas. Entonces, pues entre un viejo de 50 años y un muchacho de 25, pues ellos prefieren el de 25, porque tiene más vigor, porque trabaja más, porque sabe más, por muchas razones. Entonces, hay un mundo cambiante en el que nos estamos moviendo. Bueno, importante pues que miremos cómo
el sistema solar, el solar funciona. Yo al comienzo pensaba que las otras estrellas funcionaban igual que el sistema solar, resulta que no. Hay unas que tienen otro tipo de fuerzas que nosotros todavía desconocemos, que no son las fuerzas de la gravedad, ¿sí? La atracción de la masa de los cuerpos. Por ejemplo, una de las cosas interesantes del mundo espacial es que los astronautas en el espacio no tienen la misma fuerza de atracción que tenemos nosotros en la Tierra, que es la fuerza de gravedad. Por eso ustedes los ven que ellos flotan. Esa es una de las dificultades que hay para que el ser humano se mantenga en el espacio. ¿Por qué? Porque el ser humano no está diseñado para flotar. El ser humano está diseñado para caminar y para cargar la fuerza de su peso, de su cuerpo. Entonces, cuando un astronauta va al espacio y se está 6 meses, por eso es que lo tienen que poner a hacer deporte todos los días, a hacer ejercicios, les tienen que hacer un montón de masajes, ejercitarles y cosas, porque si no, cuando lleguen aquí ya no pueden caminar, porque el organismo no está preparado para ese tipo de escenarios. Bueno, no, quiero escucharlas. ¿Cómo les pareció la guía? ¿Qué les llamó la atención? Hoy, pues, no sé si conocen el nuevo telescopio que se envió hace poco, que envió a Estados Unidos la NASA, que es el ¿qué es? El anterior era el Hubble, ahora es el John. Bueno, es un gerente de la NASA, le pusieron el nombre del telescopio y ya está desplegado, ya está mandándonos imágenes del universo. Don Carlos Rincón tiene la palabra. Bueno, profe, pues con respecto al tema, pues es un tema muy, muy interesante. Pues saber que hay tantos planetas y solamente Tierra, el planeta Tierra, es habitado y pues tiene vida, muy interesante. Y pues y el video pues muy, muy chévere, muy bonito. Me hace recordar que fui al planetario hace 40 años. Entonces, hay que volver al planetario porque ya hay una nueva tecnología. Creo que hay que volver al planetario hoy en día porque debe ser muy diferente y debe ser con mucha tecnología. Entonces, muy, muy interesante el tema, muy bonito. Bueno, los planetarios son un escenario muy, muy interesante porque lo aproximan a uno a esa realidad que es tan difícil, ¿no? Tan difícil de entender. Sí, señor. Entonces, los planetarios son un escenario muy bonito. Los que puedan venir al planetario de Bogotá, en Medellín también hay. Los que puedan venir al planetario de Bogotá, en Medellín también hay, en Cali. Hay planetarios y creo que en Bucaramanga también debe haber. Entonces, ese es así como estudiamos la historia nuestra, muy reciente, estudiamos la geografía, estudiamos la sociología, la antropología, pues la astronomía nos permite entender el origen del universo. Ahí está. Pero también nos permite entender el futuro. Entonces resulta que esto está cambiando. Se está expandiendo el universo. Hay quienes dicen, ¿será que se va a expandir por todo el tiempo? ¿O será que en algún momento también vuelve a contraerse? Hay fenómenos como los agujeros negros, que son agujeros que se comen la luz y se comen todo lo que se les aparece, se lo tragan. Parece que después de cierto tiempo, toda esa materia y toda esa energía se concentra y se genera una explosión y aparecen nuevas estrellas. O sea, no sabemos cuál es hasta ahora identificamos que hay unas estrellas que hay, pero no. Y tenemos unas teorías, pero como dijo Don Ulfraes, pues
eso son hasta ahora las primeras aproximaciones. Nada está escrito, así como hoy se está diciendo que el Big Bang, mañana puede decir otra teoría, y pues tendremos que evaluarla, y no tanto nosotros, porque pues nosotros no nos dedicamos a eso, pero los astrónomos, entre ellos, todos se controlan, digámoslo así. Si alguien dice algo y otro descubre que no, pues entonces inmediatamente lo dice, mire, eso no funciona por esto, esto y esto y esto. Entonces su teoría ya no queda aprobada, ya no es validada por el resto de los científicos. Eso es lo bonito de la ciencia, que la ciencia no tiene verdades acabadas. Presenta una información y dice, esto es así, y las evidencias son estas y estas. Pero si alguien dice, no, esto no es por esto, sino es por esto, y la explicación es esta otra, y pues logra convencer a los otros y empieza a hacer experimentos para demostrar que eso es así, porque no basta con el discurso, sino que hay que buscar fórmulas, mecanismos para validar, verificar, demostrar. Porque la ciencia es eso, la ciencia tiene que ser demostrable, verificable, tangible. Entonces, eso es lo que nos ha permitido avanzar en el conocimiento, ¿sí? Pero ese conocimiento siempre está modificándose, siempre está cambiando. Por eso siempre necesitaremos de la educación para estarnos actualizando. Si un médico se gradúa hoy, pongamos en la mejor facultad de medicina del mundo, y no se actualiza permanentemente, en 10 años la medicina es completamente distinta. Los medicamentos, la tecnología, sí, ya es distinta. Por ejemplo, uno encuentra en los pueblos médicos que se graduaron hace 30, 40 años y todavía andan con su maletincito y su estetoscopio y sí. No, pues, hoy un médico, si usted no tiene la posibilidad de hacer exámenes de laboratorio para decirle lo primero que le mira es cómo tiene los triglicéridos, cómo tiene el azúcar, cómo tiene, sí, para poderle decir más o menos por dónde es que puede ser el origen de cualquier situación. Eso antes se hacía a ojo. Uy, señor, está amarillo, ese es el que tiene determinada enfermedad. O sea, era un entrenamiento completamente diferente. Entonces, en cualquier área, pongan la que quieran, en el derecho, en la economía, en la ingeniería, como yo me acuerdo, por ejemplo, mi esposa hizo un posgrado hace unos 15 años en informática educativa y aprendió a hacer programas, hizo un programa sobre la historia del vestido. Eso hoy es absolutamente desueto, ya no sirve para nada. O sea, hoy hay herramientas que eso era un proceso para poderlo hacer, él lo hace muy sencillo. Muy fácil, ya como lo aprendió ella, ya no es, ya ni siquiera se usa lo que ella hizo, que era en unos CDs, que no eran CDs, sino eran unos disquetes de cuadrados que uno los metía en el computador, y eso tenía que tener varios disquetes. Ahora todo eso usted coge una memoria y ya. O sea, el manejo de la información, el manejo del conocimiento está cambiando a unas velocidades tan grandes. Mire, se me cayó un libro. Está hablando mucho, Miguel Galvez. que es necesario estar siempre educando, siempre aprendiendo, siempre adquiriendo información y modernizándonos. Porque si no, pues nos vamos a quedar desactualizados. Bueno, no sé qué inquietudes tengan. Profe, tengo una duda con respecto al banco de preguntas. Profe Miguel, a ver si por favor me ayudas. Resulta que en el banco de preguntas había una pregunta que decía exactamente lo siguiente: el orden de las capas de la Tierra desde el interior hacia el exterior
Entonces, imagínate, profe, que estaba núcleo, yo la verdad marqué, profe Miguel, núcleo interior, núcleo exterior, manto inferior, discontinuidad de Gutenberg. Entonces yo marqué esa, pero me dijeron, o sea, según ahí dice que la respuesta correcta es núcleo, manto, corteza y atmósfera. Cuando miré las capas de la Tierra, no vi atmósfera por ningún lado, profe, y yo ahí quedé confundida. Sí, dice que es la biosfera, que es la parte donde está la vida. La atmósfera. O sea que la atmósfera es la misma biosfera, profe. Es parte de la biosfera. Es parte la atmósfera, de la biosfera. ¿Sí? La biosfera es el pequeño margen donde hay vida. O sea, la medida, sí. El interior de la Tierra se presume que es una bola de fuego, de calor. Sí, y allá por eso cuando salen los volcanes sale materia derretida. Allá no es posible que haya vida. ¿Sí? Por la sola temperatura no es posible, aunque pueden haber otro tipo de vidas, porque ya hay también bacterias que hemos descubierto que en los famosos en las famosas fosas oceánicas donde hay magma caliente y agua caliente a unas temperaturas muy altas, ahí hay vida, pero en el centro de la Tierra no hay vida, y en el exterior de la atmósfera tampoco hay vida, porque no hay oxígeno, porque los rayos ultravioleta, o sea, solamente hay una pequeña capa que tiene que ver con la superficie de la Tierra, con unos tantos kilómetros donde ustedes encuentran lombrices, encuentran cucarrones, ¿cierto? En los océanos, y lo mismo una pequeña capa en los océanos, y en la parte aérea, o sea, en donde hay aire, pero hasta cierto grado, hasta cierta altitud. Cuando uno se sube en un avión, el avión tiene que hacerle una compresión, porque cuando usted sube, después creo que son de 2.000 o 3.000 metros, ya no se puede respirar. Nos toca respirar con oxígeno que viene dentro del avión. Si se despresuriza, nosotros no podemos respirar a esa altura. O sea, no hay oxígeno suficiente para que nosotros podamos respirar. ¿Sí? Entonces, es solamente una cierta capa, y esa capa, pues, habla de la biosfera, y dentro de la biosfera habla de la superficie y habla de la atmósfera. Ya, profe. No, yo repasé las capas, cuando miré las capas de la Tierra, empecé a repasar y veía que decía manto interior, manto exterior, y no vi atmósfera. Yo dije, ¿ya aquí qué hago? O sea, yo quedé locos Lucas, profe. Bueno. No, la atmósfera es la capa que envuelve a la Tierra, y gracias a ella, entonces, por ejemplo, dentro de la atmósfera está la famosa capa de ozono, que se estaba perforando. Y créeme que ahí sí más de uno, créeme, profe, que más de uno se va a confundir en esta pregunta, la verdad, a decir verdad, porque queda uno confundido. Y lo otro era que dice ahí manto. Entonces uno vuelve y repasa las capas de la Tierra. No, mío, ¿dónde dice manto? Yo no veo manto. Entonces uno queda muy confundido, profe, en esa pregunta. Y yo la verdad sí me... La voy a revisar con atención. Y si hay necesidad, pues la replanteamos. Claro que sí, no hay problema. Pues sí, claro, profe, porque estas observaciones, porque sí, a veces o sea, las guías no son lo suficientemente claras. Sí, profe. A veces se prestan, aquí está la estructura física de la Tierra, esta es la física. No se refiere, a la litosfera, la atmósfera, no, la astenosfera y la zona de transición. Bueno. No, es que la pregunta dice así, el orden de las capas de la Tierra desde el interior hacia el exterior es... Entonces ahí dan una lista. Es el núcleo. Esa es del interior hacia el exterior, la primera es el núcleo.
Claro, yo miré que decía núcleo interior, luego dice núcleo exterior y luego dice manto inferior, algo así. De Gutenberg seguiría Sí, después del núcleo. exacto, Manto esa fue la que yo inferior, marqué. zona de transición, manto superior. Estoy mirando el gráfico número 1 que dice estructura física de la Tierra. Sí, Continuidad de Gutenberg. hay otra que se llama de monovícico. Y llega la corteza. Y la corteza está dividida en zona de transición, actinósfera y litósfera. Eso ya es como la parte más exterior. Pero sí está, bueno, yo voy a revisar de todas maneras su inquietud, me interesa. Sí, profe, hágame el gran favor, profe Miguel, le agradezco mucho. A ver si yo contesté la tercera, o sea, de esa pregunta en el orden de las capas de la Tierra, la primera dice núcleo, manto, corteza terrestre, no la marqué. Dice manto, núcleo, descontinuidad de Morovisic, tampoco. Yo contesté fuerte, dice núcleo interior, núcleo exterior, manto inferior y descontinuidad de Gutenberg. Esa fue la que yo marqué, profe. Pero según dice que aquí dice, la respuesta correcta es núcleo, manto, corteza y atmósfera. Entonces ahí yo quedé. Esa está mal porque si es manto interior, manto exterior, después vendría, perdón, núcleo interior, núcleo exterior, manto interior, y después dice que discontinuidad, la discontinuidad está después del núcleo, antes del manto exterior. Entonces ya estaría mal esa opción. Ah, ya, profe. Ya entiendo. Ya. Sí, es que esa pregunta sí está bien. Bueno, no, pues es que son preguntas para que se vayan entrenando. Esto va avanzando de cosas muy sencillas, muy simples y va complejizándose. Pero pues la idea es que ustedes cada vez tienen más destreza para poder responder las preguntas. Cuando ustedes lleguen a presentar su examen de estado, los que quieran presentarlo, para el acceso a la educación superior, el examen del ICFES, que se conoce ahora con el nombre de Saber 11, ese examen, pues ustedes ya están muy prácticos, porque todas las guías han estado haciendo ese tipo de preguntas y respondiéndolas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos subiendo la complejidad y vamos metiendo algunos tipos nuevos de preguntas. Ya, profe. Por ejemplo, aparecen dos posibles respuestas verdaderas. Entonces hacemos proposición 1, proposición 2, proposición 3, proposición 4 y decimos, marque A si la 1 y la 2 son verdaderas, marque B si la 2 y la 3 son verdaderas, ¿no? ¿Sí? Porque eso ya nos obliga a pensar más. Ya no solamente es mirar cuál es la que es verdadera y cuál es la que es falsa, sino que nos obliga a hacer un ejercicio distinto de relación entre una y otra para poder tomar la decisión. Analizar más detenidamente. Eso lo vamos haciendo para que ustedes se vayan tomando confianza. Sí, para que se vayan tomando confianza. Pero no se preocupe si uno se equivoca. Además, equivocarse no es malo. Porque si uno se equivoca y se da cuenta, pues puede corregir y entonces aprende. En ese banco de preguntas, profe, saqué 90 sobre 100. Por eso es que está alegando la última, ya la pillé. Quiere sacar 100 sobre 100. Claro, profe, es que pero se cuenta que de ese ejercicio, pues tiene claro que tiene la información y respondió correctamente, pero en esa última se le va a quedar grabado algo que no se le quedaría si le hubiera respondido bien. Claro, profe. No, es que no me conflictó. Mira esas capas. Siempre hay que estar, o sea, a nosotros nos han castigado y nos han hecho que el error es algo malo. No, el error no es malo, el error es algo necesario. Si usted habla con un empresario o los empresarios, por ejemplo, todos se han quebrado muchas veces.
Sí, y por allá a la tercera, a la quinta, más o menos le pegan algo y les funciona. ¿Sí? De resto, todos, y además todos aprendemos por ensayo-error. Entonces, equivocarse no es malo. Lo que pasa es que pues, tiene uno que aprender de cada cosa que para poder crecer. Y cuando uno comete un error, pues se da cuenta y le cuesta. Los errores son costosos, pero son parte del aprendizaje. Dice que de los errores se aprende, profe. Debemos aprender. Si uno no aprende, pues vuelve y lo comete. Ay, sí, profe, qué aburrida. La verdad que qué aburrida. No se quede aburrida. Aprendió más hoy. Sí, sí, claro, profe. Bueno, no las trasnocho ni los trasnocho más porque me da pena con ustedes. No, profe, muchísimas gracias, profe, por la clase de hoy. Súper interesante. Aprendimos muchísimo. Gracias de verdad, profe Miguel, y por favor sigue cuidándose y sigue mejorando, que siga mejorando, profe. Me dieron un remedio de la ancestralidad chocuana, con miel, limón, jengibre Sí. picado, jengibre machacado, clavos, canela, cebolla roja, Uf, y eso se mete a la nevera y todos los días se toma uno por la mañana y por la noche una una cucharada copa. de ese. Buenísimo. Y qué cosa tan buena, yo. Qué cosa tan buena. Aquí en la casa mi hijo mayor le dio COVID, profe. Gracias a Dios no le dio fuerte, fue más bien viral. Lo tuve 14 días, profe, a punta de moringa, agua de panela con limón, todas las bebidas calientes había si por haber. Yo todas las bebidas se las daba a calientes, pero moringa tomó ese muchacho hasta más no dar. Y súper, buenísima, profe. Pero si se consigue Profesor, aquí en la casa duramos un tiempo. Son muy buenas. Yo soy muy malo para tomar medicamentos. Yo casi no le hago a él. Aquí en la casa duramos un tiempo. Don Juan, señora Claudia, señora María Nelson, no los trasnocho más, salvo que ustedes quieran decir algo con mucho gusto. Bueno, profe, muchas gracias, profesor, y le deseo una feliz noche, profe, que se mejore pronto. Gracias, no, ya estoy mejorcito, ya la vacuna, eso ya pasó. Ah, bueno, profe, me alegra mucho. Qué bueno. Qué bueno, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que se mejore, que vuelva a coger la fuerza que siempre ha tenido. Bueno. Excelente la enseñanza, el aprendizaje de hoy, muy bueno. Realmente tenemos cosas muy interesantes que aprender todos los días. Esa es la idea. Y otra cosa muy importante, felicitarlo por esa forma, esa manera como usted enseña. Si no aprendemos porque ya somos demasiado, demasiado. La manera como explica. No, tranquilo. Bueno, esfuerzo, sí, claro que sí. Don Carlos. Excelente. Gracias, Rubén, por su esfuerzo también, por la manera como explica. Gracias por la paciencia que nos tiene. No, lo hago con mucho cariño, y yo también lo disfruto mucho, además. Claro. Qué bueno, profe, gracias. Bueno, con ustedes, señora María Nelson, feliz noche. Les deseo a todos y todas, nos vemos dentro de 8 días. Yo creo que ya mañana tenemos el video subido para que lo puedan revisar, porque es que a veces que usted habla muy rápido y no le entendemos a veces. Toca devolverse y mirar el video. Ah, bueno, pues qué pena. Bueno, un abrazo, feliz noche para todas y todos. Chao, profe. Igualmente, Gracias. Hasta luego. A la 1, a las 2 y a las 3.